Bienvenidos a Culturízate RD, el canal donde la cultura y el conocimiento son nuestro norte. Hoy hablaremos sobre la historia de uno de los presidentes más icónicos de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Prepárense para descubrir mitos y leyendas que rodean su vida y obra. Abraham Lincoln nació en una cabaña de troncos en 1809 en Kentucky. Durante su juventud, se dedicó a la agricultura y se educó por su cuenta, leyendo todo lo que caía en sus manos. Con el tiempo, comenzó a interesarse por la política y se convirtió en un abogado y activista político. Uno de los mitos más populares sobre Lincoln es que era un gran cazador de vampiros. Aunque suene descabellado, este mito fue popularizado por una novela de ficción titulada Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros. A pesar de que no hay evidencia que respalde esta afirmación, la historia es una interesante mezcla de hechos reales y fantasía. Otro mito relacionado con la vida de Lincoln es que era un hombre extremadamente alto. Se dice que medía más de 1.90 metros, lo cual lo hacía una presencia imponente. Sin embargo, la realidad es que medía aproximadamente 1.83 metros, una altura por encima del promedio de la época. Lincoln es recordado por haber liderado a Estados Unidos durante uno de los momentos más turbulentos de su historia, la Guerra Civil. Durante su mandato, luchó por abolir la esclavitud y promovió la igualdad entre todas las personas. También es conocido por su famosa proclamación de emancipación, que liberó a los esclavos en los Estados Confederados. En cuanto a su muerte, hay muchas teorías conspirativas sobre el asesinato de Lincoln. Algunos creen que fue un complot organizado por el gobierno, mientras que otros piensan que fue una venganza personal. Lo cierto es que Lincoln fue asesinado por John Wilkes Booth, un actor y simpatizante confederado, mientras asistía a una obra de teatro. Signo de cierre de exclamación. Hay muchas curiosidades interesantes sobre la vida de Abraham Lincoln que quizás no sean muy conocidas. Por ejemplo, se dice que Lincoln era un gran humorista y disfrutaba contando chistes y anécdotas. También era un gran fanático de la música y tocaba el violín con destreza. De hecho, a menudo tocaba el violín para relajarse después de un día agotador en la Casa Blanca. Otro hecho interesante es que Lincoln fue el primer presidente estadounidense en tener una barba completa. Antes de él, todos los presidentes se habían afeitado la barba o el bigote. La razón por la que Lincoln decidió dejarse crecer la barba es incierta, pero se cree que lo hizo por consejo de una niña de 11 años que le escribió una carta diciéndole que se vería mejor con barba. Además, se sabe que Lincoln era un gran defensor de la educación y de la lectura. Él mismo era un ávido lector y tenía una biblioteca personal bastante grande para la época. De hecho, se dice que Lincoln aprendió a leer por su cuenta cuando era niño, ya que su familia era muy pobre y no podían pagarle una educación formal. Por último, se dice que Lincoln tenía una voz muy peculiar. Su voz era aguda y ronca, lo que a veces lo hacía difícil de entender en los discursos públicos. De hecho, se dice que su voz era tan extraña que una vez un amigo lo describió como una mezcla entre un violín y una sierra. Durante 1831 y 1832, Lincoln trabajó en una tienda general en New Salem, Illinois. En 1832, declaró su candidatura para la Cámara de Representantes de Illinois, pero interrumpió su campaña para servir como capitán en la milicia de Illinois durante la Guerra Black Hawk. Cuando Lincoln regresó a casa después de la Guerra de Black Hawk, planeó convertirse en herrero, pero en cambio formó una sociedad con William Berry, de 21 años, con quien compró una tienda general en New Salem a crédito. Debido a que se requería una licencia para vender bebidas individuales a los clientes, Berry obtuvo licencias de coctelería por $7 cada una para Lincoln y para él mismo, y en 1833 la Lincoln Berry General Store se convirtió en una taberna también. Como cantineros con licencia, Lincoln y Berry podían vender bebidas espirituosas, incluido licor, por 12 centavos la pinta. Ofrecieron una amplia gama de bebidas alcohólicas, así como comida, incluidas cenas para llevar. Pero Berry se convirtió en alcohólico, a menudo estaba demasiado borracho para trabajar, y Lincoln terminó dirigiendo la tienda él solo. Aunque la economía estaba en auge, el negocio tuvo problemas y se endeudó, lo que provocó que Lincoln vendiera su parte. En su primer discurso de campaña después de regresar de su servicio militar, Lincoln observó a un simpatizante entre la multitud atacada, agarró al agresor por el cuello y la parte trasera de los pantalones, y lo arrojó. 35. En la campaña, Lincoln abogó por mejoras de navegación en el río Sangamon. Podía atraer multitudes como narrador, pero carecía de la educación formal requerida, amigos poderosos y dinero, y perdió las elecciones. Lincoln terminó octavo de 13 candidatos, los 4 primeros fueron elegidos, aunque recibió 277 de los 300 votos emitidos en el recinto de New Salem.
Lincoln se desempeñó como jefe de correos de New Salem y luego como topógrafo del condado, pero continuó con su voraz lectura y decidió convertirse en abogado. En lugar de estudiar en la oficina de un abogado establecido, como era la costumbre, Lincoln tomó prestados textos legales de los abogados John Todd Stewart y Thomas Drummond, compró libros que incluyen los comentarios de Blackstone y los alegatos de Chitty, y leyó derecho en su propio. Más tarde dijo de su educación jurídica: yo no estudié con nadie. John Wilkes Booth era un conocido actor y espía confederado de Maryland. Aunque nunca se unió al ejército confederado, tenía contactos con el servicio secreto confederado. Después de asistir a un discurso del 11 de abril de 1865 en el que Lincoln promovió el derecho al voto de los negros, Booth tramó un complot para asesinar al presidente. Cuando Booth se enteró de la intención de los Lincoln de asistir a una obra de teatro con el general Grant, planeó asesinar a Lincoln y Grant en el Teatro Ford. Lincoln y su esposa asistieron a la obra de teatro Our American Cousin en la noche del 14 de abril, solo 5 días después de la victoria de la Unión en la batalla de Appomattox Courthouse. En el último momento, Grant decidió ir a Nueva Jersey a visitar a sus hijos en lugar de asistir a la obra. El 14 de abril de 1865, horas antes de ser asesinado, Lincoln firmó una ley que establecía el servicio secreto de los Estados Unidos, y, a las 10:15 de la mañana de la noche, Booth entró en la parte trasera del palco de Lincoln, se acercó sigilosamente por detrás y disparó a la parte posterior de la cabeza de Lincoln, hiriéndolo mortalmente. El invitado de Lincoln, el mayor Henry Rathbone, forcejeó momentáneamente con Booth, pero Booth lo apuñaló y escapó. Después de ser atendido por el Dr. Charles Leale y otros 2 médicos, Lincoln fue llevado al otro lado de la calle a Peterson House. Después de permanecer en coma durante 8 horas, Lincoln murió a las 7:22 de la mañana del 15 de abril. Stanton saludó y dijo: ahora pertenece a la era. El cuerpo de Lincoln fue colocado en un ataúd envuelto en una bandera, que fue cargado en un coche fúnebre y escoltado a la Casa Blanca por soldados de la Unión. El presidente Johnson prestó juramento más tarde ese mismo día. 2 semanas después, Booth, que se negaba a rendirse, fue rastreado hasta una granja en Virginia, donde el sargento Boston Corbett le disparó mortalmente y murió el 26 de abril. El secretario de guerra Stanton había dado órdenes de que Booth fuera capturado con vida, por lo que Corbett fue arrestado inicialmente, ser juzgado por un consejo de guerra. Después de una breve entrevista, Stanton lo declaró patriota y desestimó el cargo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida de Abraham Lincoln. Recuerden suscribirse a nuestro canal para más contenido interesante sobre historia y cultura. No olviden dejar sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Nos vemos en el próximo video.